Buenos días, tardes o noches. Depende de la hora que veas el video, quiero iniciar agradeciéndoles por apoyar al canal y darle me gusta, eso me motiva a subir más contenido al canal. Dicho eso, iniciemos. Descargo de responsabilidad. El siguiente fic y personajes no me pertenece, créditos a sus creadores. Si desea ayudar al canal, denle me gusta y suscríbete. El primer hombre renacido, capítulo 4. La primera mujer. Hola, Será. ¿Qué tal? Saludó Lucifer a la serafín mayor con una sonrisa forzada, saludándola con la mano mientras descendía. ¿Sabes? Debo decir que tú y los demás ancianos del cielo hicieron un trabajo excelente con este Edén. Es un lugar realmente acogedor, debo decir, jaja, ja, el ángel se quedó callado, incómodo, con una risita nerviosa al ver cómo la mirada en su rostro se intensificaba. Intentando mantener su actitud educada y amable, aunque una gran parte de él sabía que era inútil y no le serviría de nada, extendió la mano distraídamente y palmeó lo que supuso era la parte baja de la espalda del primer hombre, quizás con cierta fuerza, mientras continuaba. Sin darse cuenta de cómo el hombre más alto se había puesto rígido. Y este chico, justo aquí. ¡Guau! Es realmente especial. Estoy súper impresionado con cómo lo crearon, y ahora entiendo perfectamente por qué estaban tan orgullosos de él. Dijo con una sinceridad incómoda. Sentía lo mismo que sentía por cada palabra, después de haber interactuado con él un buen rato. Qué descarado y... La expresión de Será adquirió un matiz de disgusto, pues parecía ofendida por él, por alguna razón. ¿Había dicho algo mal otra vez, que le había salido mal? ¿Y era solo él, o la espalda de Adam de repente desarrolló una suavidad que no tenía antes? ¿Como si hubiera ganado un poco de volumen? ¿O simplemente no lo había notado antes? ¿Porque se sentía extrañamente agradable al tocarlo? Lucifer, gruñó el primer hombre secamente, arrugando la nariz, mientras miraba de reojo, disgustado y molesto, al ángel bajito. ¿Podrías parar, por favor? ¿Eh? Lucifer parpadeó, volviendo su atención al exnamequiano, temporalmente. Adam, ¿qué? ¡Ay, ay, mierda! El pánico se apoderó del rostro del pequeño serafín, quien dejó escapar una exclamación de sorpresa al girar la vista y ver dónde estaba la mano que le daba palmaditas el trasero del primer hombre, y la apartó de golpe como si le hubieran picado, agarrándola por la frente con los labios abiertos en una mueca de vergüenza. Un rubor dorado cubrió sus hoyuelos y sus mejillas blancas. Eso fue un error. Lucifer casi se encogió al oír cómo su voz casi se quebró al gritar. Su mirada oscilaba entre Adam y Será, mientras giraba la cabeza y gesticulaba frenéticamente con la mitad de sus alas. No quise hacer eso. Lo juro. El ojo del alto serafín del cielo se crispó, sintiendo la irritación que la recorría. Lucifer. Mantén las manos quietas y alejadas de Adam. Ya te has avergonzado, no permitiré que hagas lo mismo con nuestro primer hombre, solo porque deseas tocarlo de una manera tan inapropiada. Ya te dije que no fue así. Creí que le estaba dando una palmadita en la espalda. Gritó Lucifer, todavía avergonzado, mientras señalaba a su colega flotante. Su rubor empeoró, no solo porque Será pensara que lo había hecho a propósito, sino también por la posibilidad de que Adam también lo pensara, mientras se giraba hacia él con una angustia casi cómica. Adam, por favor, eso fue sin querer. Lo siento muchísimo. El primer hombre simplemente suspiró, dejando pasar su irritación al oír la sinceridad en las palabras de Lucifer. El ángel, demasiado expresivo como para ser algo más que genuino, pidió perdón. Lo pasaré por alto esta vez. Solo asegúrate de prestar más atención en el futuro. Oh. Sí. Claro. Lo haré sin duda. Lucifer asintió con la cabeza, con una sonrisa aún más aliviada. Una sonrisa que apenas duró un segundo, antes de que Será volviera a hablar desde arriba. No tendrás que preocuparte por una repetición, Lucifer, porque no volverás al jardín, declaró fríamente la serafín principal, sin apartar la mirada de sus compañeros serafines. Y ya que hablamos de eso, respóndeme. ¿Qué haces aquí? Si Piccolo tenía alguna duda, por mínima que fuera, de que Lucifer no había sido enviado por Será a su encuentro, a pesar de que él dijera lo contrario, se disipó en cuanto oyó a la serafín más alta preguntar eso, mientras reanudaba su descenso hacia él y el ángel más bajo. Todo mientras sus ojos, fijos en el rubio, miraban hacia abajo con una mezcla de ligera ira, disgusto y confusión ante su presencia, algo que sin duda no habría tenido si ella lo hubiera enviado allí.
Algo que luego confirmaría con su siguiente declaración, al aterrizar junto a ellos, elevándose sobre ambos con su esbelta figura, mientras sus 6 alas color vígaro se extendían tras ella. Su voz, templada para ser más tranquila, aún conservaba el matiz de emociones previamente establecidas. Después de todo, Lucifer, no te dieron permiso para estar aquí. El Edén es un lugar al que solo yo y mis compañeros ancianos tenemos acceso. Nadie más del cielo puede pisar este paraíso terrenal, y mucho menos interactuar con el primer hombre, excepto nosotros, a menos que decidamos lo contrario. Tú también lo sabes, como te lo hemos dicho varias veces, ahora, enfatizándotelo especialmente, y aún así, decidiste ignorarlos y causar problemas otra vez. Vamos, será. No estaba causando problemas. Se defendió Lucifer, molesto por el comentario, extendiendo los brazos. Frunció el ceño. Me he portado de maravilla y su mirada se dirigió al primer hombre de nuevo, antes de volver a Será. Dejando a un lado las palmaditas en el trasero, definitivamente no era intencional, solo estaba observando Edén y charlando con Adán por el camino, antes de que llegaras. Dijo, señalando con la cabeza al hombre más alto a su lado, quien prefirió guardar silencio. Seguro que no hay nada dañino en eso, ¿verdad? Eso no es el punto, Lucifer. Replicó Será antes de suspirar, como si estuviera lidiando con un niño revoltoso. Algo que provocó un tic nervioso en la mirada de la rubia. El punto es que has roto las reglas que claramente establecimos para todo el cielo, respecto al Edén y su amo. Reglas que existen por una buena razón. Buena razón, mi trasero, murmuró Lucifer en voz baja mientras miraba hacia otro lado con disgusto, en voz tan baja que Serana lo captó, mientras volvía su mirada hacia el primer hombre, pero el ex namekiano definitivamente lo hizo. Te pido disculpas, Adam. Hizo una pequeña reverencia. Espero que Lucifer no te haya estado acosando demasiado. Oye. No lo estaba acosando. Interrumpió Lucifer con una mirada ofendida. Estábamos disfrutando de nuestra compañía hasta que apareciste, muchas gracias. Suele ser bastante problemático en el cielo, ¿sabes? Continuó, ignorando por completo al rubio, lo que solo pareció inquietar aún más al ángel más bajo, que apretó los puños y se ganó la mirada de Piccolo. Y si aún le queda algo de sentido común, tomará la decisión sabia y se irá de aquí inmediatamente. Porque no pertenece al Edén. Su mirada se volvió entonces hacia Lucifer, con el ceño fruncido aún desfigurando su rostro. Los demás ancianos del cielo serán informados de esta visita no autorizada, Lucifer. Te lo aseguro. Oh, qué bien, murmuró Lucifer con sarcasmo, mientras sus hombros se encorvaban en señal de derrota. Por tu bien, espero que durante tu charla con nuestro primer hombre, no le hayas empezado a llenar la cabeza de tonterías. Su mirada se dirigió entonces al ex namekiano. Adam, sé sincero, por favor. ¿De qué habló Lucifer contigo exactamente? Sobre el cielo y el Edén respondió Piccolo con sinceridad, con expresión neutral. Tenía preguntas sobre el primero, y él tenía las suyas sobre el segundo. Ya veo, Será frunció el ceño. Su primer hombre había preguntado por el cielo, ¿verdad? Hablaré contigo sobre lo que te hayan contado más tarde. Si tienes tiempo, claro. Piccolo asintió, sin problema, y se cruzó de brazos. Como te dije la última vez, no quiero distraerte demasiado de tus deberes como gobernador del cielo. Ante eso, Será esbozó una leve sonrisa de satisfacción. Agradezco tu consideración, Adam, pero no te preocupes. Me aseguraré de tener tiempo de sobra cuando tengamos esa conversación, entre otras cosas. Si tú lo dices. Piccolo asintió, antes de fruncir el ceño. Por cierto, ¿Qué pasa, Adam? Le preguntó Será con curiosidad. Solo para aclarar algunas cosas, dijo Piccolo, sorprendiendo y ganándose la mirada de Lucifer al ponerle una mano en el hombro. No me estaba acosando. Y definitivamente no me estaba llenando la cabeza con tonterías. El ex namekiano se encontró entonces con la mirada sorprendida de Será. Entiendo que no debería haber estado aquí, ya que no tenía permiso, lo cual es su culpa, pero me ayudó de verdad con las preguntas que respondió. Y aunque no hablaré de qué pudo haber hecho para ganarse su reputación en el cielo de alborotador, porque no sé nada al respecto, lo que sí sé es que no estaba siendo un alborotador. En todo caso, considerando todo, estaba siendo buena compañía. Adán, Lucifer parecía atónito y conmovido al mismo tiempo, al darse cuenta de que lo estaban defendiendo. Y esas dos emociones, con los ojos muy abiertos, cuando el primer hombre lo miró de nuevo, le indicaron al guerrero reencarnado que ser defendido así por otro era algo a lo que no estaba acostumbrado.
Sé que no tengo autoridad fuera del Eren, y no pretendo tenerla, pero te pediré esto, comenzó Piccolo, mientras volvía a mirar al excepcionalmente alto Serafín. ¿Podrías pasar por alto su presencia aquí, solo por esta vez? ¿Pasar por alto? Será parpadeó sorprendida, al igual que Lucifer, quien miró al exnamequiano con incredulidad. ¿Quieres que pase por alto que rompió el protocolo y estuvo en un lugar donde no debería estar? Solo por esta vez, enfatizó Piccolo. Aparte de no respetar esa regla que aparentemente diste sobre Eren, con la que estoy de acuerdo, no debería haberla roto y, en cambio, haber pedido permiso primero. Ante eso, Lucifer apartó la mirada, un poco avergonzado, sabiendo que lo estaban reprendiendo indirectamente, y con razón, por su anterior mentira al primer hombre sobre tener el permiso de Será para estar allí. No ha hecho nada malo aquí y me ayudó mucho, lo cual creo que debería contar. Así que, por favor, téngalo con clemencia, solo por esta vez, Lady Será. El primer hombre continuó, haciendo una pequeña reverencia mientras optaba por dirigirse a ella con la mayor cortesía posible, con un título respetable esta vez, no solo por su posición, sino también por la posibilidad de que pudiera convencerla de lo que le pedía. Sus esfuerzos parecieron dar resultado, ya que al principio, Sera pareció sorprendida, antes de que su expresión se volviera de vergüenza, mientras sus mejillas se sonrojaban de un tono ligeramente dorado. Ve bueno, la alta serafín del cielo se aclaró la garganta contra su mano. Es bastante inapropiado, pero si pretendes insistir tanto, y él era como lo has descrito, yo, supongo que podría dejar pasar las travesuras de mi hermano menor, solo por esta vez, y no informar a los demás ancianos. La mandíbula de Lucifer casi se le sale de la cara y sus ojos se abren de par en par en una sorpresa casi cómica. ¿Era real lo que estaba presenciando? Será Piel, el más estricto de las reglas del cielo, y quien siempre quería que todo se hiciera al pie de la letra, sin desviaciones, lo estaba dejando pasar. ¿Qué? No lo habría creído si no lo hubiera visto él mismo y si Adam de alguna manera hubiera logrado hacerlo realidad, con solo unas pocas palabras y un gesto humilde. Le agradezco mucho eso, Lady Será. Piccolo le dedicó una pequeña sonrisa, casi imperceptible, por su cooperación en lugar de derribarlo, mientras se levantaba de su pequeño arco. Supo, en ese mismo instante, que era alguien con quien se podía razonar, siempre y cuando se expresara correctamente. La evaluación de Lucifer sobre ella, tan solo por esta interacción, claramente no era del todo precisa. No quiero decir que fuera inexacto, por supuesto, dado cómo le había hablado al ángel más bajo, pero eso podría atribuirse en parte a que Lucifer no respetaba la regla que aparentemente habían establecido, con respecto a quién podía visitar el Eden, en este momento. El exnamekiano no estaba seguro de por qué habían decidido implementar esa regla, aparte de quizás no querer que los demás ángeles lo miraran boquiabiertos a él y a este pequeño paraíso que habían construido, pero lo habían hecho, y eso era lo que importaba. Decidió asumir, por ahora, que tenían una buena razón, incluso si Lucifer no compartía esa opinión. Solo permito esto, dado que eres el amo designado del Eden, como mis compañeros ancianos y yo hemos decretado. Por lo tanto, deberías tener voz y voto en los asuntos del jardín, dijo Será, recuperando poco a poco su semblante habitual, aunque era imposible no notar la breve sonrisa que esbozó, que reflejaba mayor placer, junto con cierto orgullo, al ser referida a ella de esa manera, mientras su pecho se inflaba ligeramente. Pensándolo bien, Lucifer no recordaba si alguna vez había oído llamar a Será señora. Incluso en sus momentos más respetuosos, sus hermanos mayores solo la llamaban por su nombre completo o por su posición, como alta serafín del cielo. Dama era claramente un título, eso lo supo al instante, pero estaba seguro de que el primer hombre se lo había inventado en el momento, ya que nunca lo había oído, al igual que acosador, como lo había llamado antes. A pesar de eso, lo dijo con tanta seguridad, como si describiera a la perfección a alguien del estatus de Será, y para colmo, la palabra en sí, por simple que fuera, parecía tener un aire majestuoso, por la forma en que Adam la había pronunciado. Como si se dirigiera a alguien de la más alta alcurnia. Y de repente, no fue difícil entender por qué Será estaba al borde de la ostentación. Su creación y la de los ancianos, quienes ya habían demostrado una madurez y un respeto increíbles, acababan de demostrarle aún más de esto último, con un título recién ideado que le sentaba de maravilla, y Lucifer ya sabía que Será preferiría que la llamaran así de ahora en adelante. Luego volvió la mirada hacia su hermano menor. Su rostro recuperó su habitual calma. Dicho esto, Lucifer, por favor, no vuelvas a cometer esta desobediencia.
Si deseas volver, debes asegurarte de obtener permiso primero, como cualquier otra persona. ¿Entendido? Sí. Sí, claro, lo haré. Lucifer asintió con el pulgar hacia arriba, contento de no tener que preocuparse por recibir una reprimenda de los ancianos, pero tampoco tan contento con la condición de Será, ya que sabía que la probabilidad de que le dieran permiso para estar allí era mínima. Bien. Será pareció bastante satisfecha con eso. Dicho esto, te pido que regreses al cielo, Lucifer. Porque el consejo ya decidió que nadie más que yo estará presente en el Edén con nuestro primer hombre, con lo que está por venir hoy, cuando finalmente conozca a su compañera, la primera mujer. Lucifer solo suspiró. Está bien, cuídate, Lucifer dijo Piccolo, ofreciéndole una leve sonrisa mientras volvía a cruzar los brazos. Seguro que nos vemos pronto. Y cuando nos volvamos a ver, podrás contarme lo bien que te va con tu trabajo. El pequeño Serafín le devolvió la sonrisa, sabiendo a qué se refería, y oír al primer hombre, una vez más, mostrar tanta confianza en su éxito, donde nadie más lo había logrado, sin duda le alegró el ánimo. Claro que sí, amigo. Me aseguraré de hacerlo. Y mientras tanto, Adam podía contarle todo acerca de esa aura de luz que había conjurado a su alrededor y que estaba ansioso por descubrir. Con eso, Lucifer hizo uso de su magia, con lo que podría llamarse un llamativo movimiento de mano frente a él, para convocar un portal dorado y giratorio, que le dio a Piccolo un vistazo hacia un cielo azul brillante y hermoso, nubes blancas celestiales y un par de grandes puertas perladas. Hasta luego, Adam. Comentó alegremente con un gesto de la mano mientras caminaba hacia el portal. Y mucha suerte con ese compañero tuyo. Espero que todo salga bien entre ustedes dos. Y con eso, el ángel más bajo desapareció, mientras atravesaba el portal hacia lo que Piccolo rápidamente supuso que era el cielo, lanzándole una última sonrisa radiante, antes de que el portal se cerrara, separándolos, por el momento. Su obra. La atención de Piccolo volvió a centrarse en Será, mientras ella murmuraba esto. Hablamos un poco sobre sus ideas para la creación y le di algunos consejos sobre cómo proceder, le dijo el exnamekiano, al cruzarse sus miradas. Pronto entenderás a qué me refiero, cuando vuelva a hablar ante tu consejo. Ya, veo, la expresión en el rostro de Será dejó claro que no estaba segura de cómo tomarlo, con un atisbo de aprensión en su rostro, antes de negar con la cabeza para olvidar por el momento cualquier pensamiento sobre el ángel más bajo. Mis compañeros ancianos y yo nos encargaremos de él más tarde. Entonces su sonrisa regresó mientras se acercaba a Piccolo y colocaba una mano sobre su hombro. Ahora bien, ¿estás listo para conocer a aquel con quien compartirás el Edén, Adán? Mientras tanto y unos ojos de un violeta brillante, como joyas de gran calidad, se abrieron de golpe. Su dueña gemía de forma prolongada pero suave, como si acabara de despertar de un sueño profundo. La voz era de contralto, femenina y ronca, con un toque aterciopelado y suave. Su visión, pues efectivamente era una mujer, se nubló al principio, mientras sus ojos se adaptaban a la luz que entraba en ellos, lo que la obligó a entrecerrar los ojos y casi cerrarlos por completo, al sentir una ligera quemazón en las retinas. Uno de sus delgados brazos de piel pálida se alzó temporalmente para protegerla de los intrusivos rayos del sol, hasta que sus ojos color amatista se adaptaron mejor a los rayos que entraban en ellos. Ella parpadeó intrigada. ¿Piel pálida? La hembra entrecerró los ojos al fijar su atención en su propio brazo, primero, retorciendo el ligamento y recorriendo fascinada la mirada desde las puntas de sus largas uñas hasta su esbelto hombro, para luego bajarla al resto de su cuerpo mientras se incorporaba. Apenas se dio cuenta de que había estado tumbada boca arriba, como si su sentido del tacto acabara de despertar, al sentir esas suaves cosas verdes y la superficie marrón de su piel. Ella no sabía qué eran, pero los nombres con los que podían ser llamados, le hacían cosquillas en la mente, haciéndola fruncir el ceño, antes de centrarse más en analizarse a sí misma. Lo primero que notó fue un cuerpo desnudo y curvilíneo, tan pálido como su brazo, junto con otro brazo idéntico al suyo. Justo debajo de la cabeza, tenía un par de pechos grandes y respingones. Sobre esos pechos, que se mecían ligeramente con su movimiento, había unas manchas más oscuras y circulares, rematadas en el centro con pezones. La palabra también le sonaba bien, ahora que lo pensaba, así que también la eligió. Más allá de sus pechos, un vientre firme y unas caderas anchas y bien formadas, seguidas de unas piernas largas y ágiles que parecían más anchas, alrededor de sus muslos. Muslos, eso sonaba bien.
El siguiente fic llega a ustedes gracias a Light Translator, si escucha el audio en otro canal solo lo copiaron y pegaron. Al levantar un poco una de sus largas piernas, parpadeó de nuevo y se maravilló ligeramente de su elegante pie, mientras movía los dedos por primera vez, viendo que tenían uñas parecidas, al igual que las de las manos. Luego echó un vistazo rápido a la parte inferior de la otra pierna, demostrando rápidamente que sí, que también tenía un pie muy parecido. Apartando la vista de sus pies, mientras bajaba la otra pierna, sus ojos miraron hacia abajo, mientras se sentaba lentamente, mirando entre sus muslos para ver una especie de abertura, que era de color rosado, y parecía tener múltiples partes. Casi al instante, varios nombres para la abertura le vinieron a la mente, pero la hembra se decidió por vagina, mientras apoyaba las manos en esas suaves cosas verdes y la superficie marrón para ayudarse a levantarse. No estaba segura de por qué, pero tenía un control natural y total sobre el movimiento de su cuerpo, mientras se ponía de pie sin la menor dificultad y con un equilibrio perfecto. Sus pechos se mecían con lo que ella eligió llamar el viento. Una vez de pie, sintió que algo más caía y le hacía cosquillas en la piel desde atrás, pero se sentía diferente de las cosas verdes, como si estuviera ahí pegado a ella. Extendiendo la mano, pudo agarrar un poco y tirar de él para echar un vistazo. Y lo que se encontró, para su interés, fue un fajo de impresionantes mechones dorados de cabello. Otra palabra que le pareció correcta y por eso se quedó con ella. Su cabello era largo. Tan largo, de hecho, que al mirar hacia abajo y alrededor de sus piernas, vio la cola que le llegaba hasta los pies. Entonces sus ojos se entrecerraron nuevamente mientras soltaba su cabello y colocaba su mano sobre la redonda protuberancia de carne que podía ver sobresaliendo justo por encima de sus muslos. Ella reconoció rápidamente que, al igual que con sus brazos y piernas, había más de uno, cuando experimentalmente llevó su otra mano hacia atrás y encontró una hinchazón redonda e idéntica de carne justo al lado de la otra. Ella los ahuecó a ambos, por solo un segundo, sus dedos clavándose en los montículos de carne notablemente suave, flexible y elástica, y un ligero jadeo se le escapó, ante la agradable sensación, cuando sintió el exceso de carne derramarse entre sus dedos, amontonándose entre los espacios, antes de que sus manos se retiraran de su trasero. Trasero, sí, eso era lo que acababa de tocar. Un trasero. Y las protuberancias, eran sus nalgas, nombró su mente enseguida. Asintiendo para sí misma, sus ojos se llenaron de aún más curiosidad cuando miró a su alrededor y observó la belleza de las cosas verdes brillantes que la rodeaban, y las cosas grandes y marrones más altas que ella, que sostenían muchas otras cosas verdes brillantes con formas variadas en sus muchos brazos, que eran tanto gruesos como delgados. Hizo una pausa por un momento, mientras su mente proporcionaba las palabras para esos brazos como ramas, en un abrir y cerrar de ojos, con lo que estaban conectados, siendo un árbol, y luego las cosas verdes sobre ellos como hojas. Sintiendo cierta satisfacción por tener ahora nombres más apropiados para lo que eran esas cosas, la mujer se encontró, después de otro momento, pensando en el nombre plantas para describir de manera más amplia las cosas verdes que la rodeaban, incluyendo aquello que estaba debajo de ella, junto con los árboles. Nombres más específicos, como el de los árboles, volvieron a llamar su atención, pero se encontró ignorándolos por el momento, mientras se tomaba el tiempo de contemplar el brillante y azul cielo. Eso es, cielo. El brillante y azul cielo sobre ella, que capturó brevemente su asombrada atención con su belleza. ¿Dónde estoy? Se preguntó finalmente la mujer, hablando por primera vez en su corta existencia, mientras lo asimilaba todo, desde sí misma hasta todo lo que la rodeaba. Sus oídos captaron entonces el sonido distante de... En realidad, no sabía qué. Era algo que, fluía. ¿Era cierto? No estaba del todo segura, y se sintió atraída hacia ello, bastante rápido, para descubrirlo. Sus pies la llevaban por el claro del bosque donde había despertado. Llena de inocente intriga por lo que había encontrado, cada paso rebosaba de gracia y seguridad, mientras la cola de su cabello rubio dorado ondeaba tras ella. La mujer se tomó el tiempo de rozar con las manos los árboles y otras plantas más grandes más cercanas, mientras se adentraba en el bosque, hasta llegar a donde oyó el sonido de algo fluyendo. Disfrutaba la sensación de su piel frotándose suavemente contra todas ellas, y las diferentes sensaciones que obtenía de las distintas plantas que rozaba, muchas de ellas suaves, pero algunas, como el cuerpo del árbol, eran más duras y ásperas contra sus manos.
Sin embargo, disfrutaba ejercitando su nueva habilidad de tocar a su manera, mientras el sonido que había llamado su atención se acercaba cada vez más, hasta que finalmente, pasó a través de los árboles hacia otro claro más amplio. Entonces sus ojos se abrieron de par en par y otro jadeo salió de su boca, esta vez de asombro, por lo que vio. Era una zona exuberante, llena de diversas y llamativas plantas, pequeñas pero con magníficos matices de colores, pues sus copas diferían en apariencia. Algunas se extendían en todas direcciones con bordes puntiagudos, mientras que otras se curvaban sobre sí mismas varias veces, ya fuera alzándose o deslizándose. Su mente les dio el nombre en un instante para distinguirlas de las demás plantas que había visto. Eran flores. Flores de todos los tipos, maravillosas y diferentes, que la hacían querer acariciarlas todas y cada una, especialmente cuando la luz del sol las iluminaba y las hacía brillar con su tono único y etéreo. ¿Y había animales? Sí. Animales. Diversos animales de diferentes formas y tamaños que se relajaban o retozaban juguetonamente. Algunos a cuatro patas, otros a dos, algunos con extremidades que se agitaban y les permitían elevarse en el aire, mientras que otros tenían largas extremidades que les sobresalían del trasero y les permitían colgarse de las ramas de los árboles, en la posición opuesta a la de ella. Había algunos, sin embargo, como los de cuatro patas, que tenían sus cabezas inclinadas hacia la misma cosa que había buscado, que atravesaban el centro del claro, y cuando miró a la izquierda y a la derecha, vio que parecía continuar y continuar, sin un final a la vista. Al acercarse, los animales no le causaron ningún problema. Algunos incluso le hacían ruidos agradables y captó las miradas de algunos de ellos mirándola con alegría, como si estuvieran felices de estar en su presencia. Eso le hizo sentir una calidez en el pecho, pues no pudo evitar sonreírles, antes de alcanzar inevitablemente lo que buscaba. Los animales que estaban junto a lo que buscaba, sin hacerle caso. Era un arroyo. Un arroyo de un azul cristalino tan claro que podía verse reflejada en él. Podía ver su reflejo. Sí, así lo llamaría. Podía ver su reflejo completo, y ahora podía ver su rostro. Las palabras que surgían de su mente para describir cada parte de su rostro, cuanto más se miraba. Podía ver sus ojos morados, penetrantes pero llenos de asombro, mirándola fijamente. Estaban enmarcados por unas bonitas pestañas largas y oscuras, y unas cejas finas y oscuras que contrastaban con su cabello dorado, y que atraían aún más la atención hacia sus ojeras violetas, que brillaban al reflejarse en la fluida superficie azul cristalina que la cautivó brevemente. Su frente era alta, descendiendo hasta unos pómulos majestuosos y sublimemente esculpidos que fluían con naturalidad hacia una mandíbula pintorescamente suave y definida. Su nariz era refinada, suave y estrecha, y se extendía en una línea impecable desde el entrecejo hasta la punta, donde se curvaba delicadamente hacia afuera, sin punta, justo por encima de unos labios carnosos y rojos que brillaban con un tono brillante, seductores y, a la vez, increíblemente agradables a la vista. La hembra se encontró tocándose los labios, casi tentativamente, con dos dedos, uno para el superior y otro para el inferior, como si los estuviera probando. Casi se sorprendió de lo suaves y cálidos que eran, mientras se observaba hacerlo. ¿Qué soy? Se preguntó poco después de su primera pregunta, mientras inconscientemente acomodaba un mechón de su precioso cabello tras una de sus adorables orejitas. Su mirada se escrutaba de repente, mientras su mente se devanaba los sesos buscando respuestas que, extrañamente, sentía que debía saber, pero que no le surgían de inmediato, incluso mientras se hacía una última pregunta. La que consideraba la más importante de todas. ¿Quién soy? No tienes por qué estresarte, joven. Te diré todo lo que necesitas saber. La mujer se sobresaltó ante esa voz, que sonaba similar pero diferente a la suya, pero en lugar de entrar en pánico al escuchar a alguien más que a ella hablar, se mantuvo serena, mientras se alejaba del arroyo frente a ella y miraba a su lado, donde dos figuras emergieron del bosque y hacia el claro. Una era mucho más alta que la otra, pero más delgada, con el pelo mucho más largo y rizado, y con extremidades blancas escondidas tras la espalda, similares a los animales más pequeños que había visto, pero mucho más grandes y, francamente, mucho más glamorosas, como el rostro de la figura, que la rubia encontró impresionante. Sobre todo porque su tono más oscuro resaltaba también contra el blanco de la figura, incluyendo los atractivos puntos en sus mejillas. También había unas extrañas, pero fascinantes, cosas que giraban alrededor de su cabeza y brillaban suavemente con una luz maravillosa. El que estaba a su lado, aunque mucho más bajo, era más, ¿cómo se decía? Musculoso.
Sí, eso sonaba bien, y a medida que se acercaban, se hizo evidente que este ser también tenía la misma altura que ella. Aunque su altura era quizás lo único que tenían en común físicamente. Pues mientras que su cuerpo tenía más curvas y parecía suave en muchas zonas, el del ser, con su rostro musculoso, parecía más y más robusto. Resistente. Cincelado. Las palabras para describir el cuerpo del ser fluían por su mente, una tras otra. Varias palabras nuevas entraban en su mente cuanto más lo miraba, para diferenciarse aún más de sí misma, mientras recorría con la mirada toda su figura en un abrir y cerrar de ojos, absorbiéndolo por completo, observándolo con atención, incluso su forma de caminar, que transmitía una serena confianza. Antes de apartar la vista de su cuerpo, notó la que quizás era la mayor diferencia entre ellos. Lo que sostenía entre sus piernas. A diferencia de la abertura que ella tenía entre las suyas, él tenía otro apéndice, uno que colgaba sobre, bueno, no estaba segura de cómo llamarlo exactamente, pero la palabra saco le vino a la mente, así que optó por eso, por el momento. Se preguntó para qué eran esas cosas, por extraño que pareciera, sentía que ya conocía la respuesta, pero aún no podía traerla al primer plano de su mente, así que la archivó para más tarde, en su cabeza. Sus charcos violetas pronto reflejaron su cabeza. Su cabello castaño, algo puntiagudo, le recordaba vagamente a los árboles que había pasado de camino hacia allí, y su rostro, aunque diferente al suyo en muchos aspectos, tenía un encanto propio que la atraía fácilmente. Su expresión serena y griega. ¿Concentrada? Sí, eso también le parecía apropiado. Sereno y concentrado describía a la perfección sus interesantes rasgos. Sin embargo, fueron sus ojos los que más captaron su atención, al reflejarse en los suyos. Oscuros. Más oscuros que cualquier cosa que hubiera visto antes, pero con un brillo intrigante que le resultaba difícil de explicar, como si hubiera algo bajo la superficie, algo más brillante, invisible. También eran penetrantes, y transmitían algo que no lograba comprender del todo. Algo que percibía era opuesto a ella en ese momento, pero no sabía qué era. Sin embargo, algo que sí podía entender era que su mirada era intensa. La palabra la impactó más fuerte que cualquier otra que se le hubiera ocurrido. Su mirada era muy intensa y tanto, que la rubia casi se encontró instintivamente retrocediendo ante su aparente intensidad. Una pequeña parte de ella sintió el deseo de encogerse bajo ella. Pero una parte mucho más grande de ella sentía algo hacia esa emoción y entonces otra nueva palabra fue captada por su mente, para describirla, tal como la sentía. Repulsión. Y esa sensación dentro de ella era poderosa, pues la mayor parte de ella se negaba a dejarse intimidar tan fácilmente, así que, en lugar de retroceder, se mantuvo firme, entrecerrando los ojos al que era de su misma altura, e igualando la intensidad de su mirada con la suya. Casi como para desafiarlo. La rubia se sorprendió, sin embargo, cuando el hombre tan alto como ella vio esto, y en lugar de sentirse desconcertado o molesto, sus labios se curvaron ligeramente y su expresión se suavizó un poco, mientras sus ojos empezaban a irradiar una emoción diferente. No era muy intensa, pero era perceptible. La palabra para describirlo no le vino bien, pero la sensación que le dio, al asimilarlo, fue algo que descubrió que le gustaba, mientras una calidez se extendía por su pecho nuevamente, y se encontró sintiendo sus propios labios curvarse ante su avance hacia ella. No pasó mucho tiempo antes de que él se detuviera frente a ella, los dos separados por apenas unos pocos pies, mientras la más alta, que los empequeñecía a ambos en altura, con sus manos apenas llegando a su pecho, estaba de pie junto a ellos, con sus manos entrelazadas frente a ella, debajo de su cintura. Primero, creo que es necesario presentarme, comenzó, y la rubia estaba segura de que podía referirse a ella como lo hacía ella misma, dado que su figura se parecía más a la suya, a diferencia de la que estaba a su altura, mientras las miraba con curiosidad. Puedes llamarme Serapiel, o Será, para abreviar, y soy la alta serafín del cielo, dijo con una ligera inclinación de cabeza, mientras sus extremidades de la espalda se extendían, captando la mirada interesada y asombrada de la rubia, pues parecían verse aún más hermosas al extenderse. Esas palabras, sin embargo, altos serafines del cielo. La rubia estaba confundida. ¿Qué era un serafín? ¿Qué era el cielo? Algo en su interior ardía con el deseo de obtener respuesta a esas preguntas, junto con muchas más, pero los altos serafines, como se hacía llamar en Será, continuaron antes de que pudiera.
hablando de formar parte de un grupo de ancianos que la habían nombrado gobernante de este lugar celestial, fuera lo que fuera que eso significara, y de cómo ella personalmente había asumido la tarea de ser la primera en recibirla y comunicarle sus deberes, tal como lo había hecho con Adán, antes que ella. Adán era el nombre del que era tan alto como ella. Serap también lo llamaba el primer hombre, lo cual sin duda parecía tener gran importancia, tanto que su mente lo notó al instante, cuando el alto serafín del cielo le puso una mano en el hombro. Ahora, para responder a las preguntas más importantes que sé que debes tener. Tú, al igual que el primer hombre antes que tú, eres el primero de una nueva y extraordinaria especie que yo y mis compañeros ancianos en el cielo hemos creado, a la que llamamos humanidad, en honor a ambos. Porque si bien él es el primer hombre, dijo el ser más alto, señalando a Adán con una mirada fugaz, mientras ella le ponía la otra mano en el hombro, antes de volver su atención hacia ella, tú, querida, eres la primera mujer. Su compañera igual, dentro del paraíso terrenal para el que fueron creados para gobernar juntos, al que llamamos el Jardín del Edén. Jardín del Edén, así que allí estaba la rubia. Y ella era la primera mujer destinada de gobernar este lugar junto al primer hombre, como su compañera igual. Bueno, eso respondió a muchas preguntas, pero también le planteó muchas más. Tu nombre será Lilith, jovencita. El alto serafín supremo explicó con una sonrisa, mientras la ahora nombrada Lilith la miraba. Además de cuidar el jardín, tienes la tarea de ayudar a Adán a nombrar todo lo que hay en él, y, en el futuro, como esposa obediente, serás fructífera y te multiplicarás, gestando en tu interior a la siguiente generación de la humanidad, y luego la criarás, todo con la ayuda de Adán, tu obediente esposo. Y de ahora en adelante, te convertirás en la madre y el padre de toda la humanidad, que, en las generaciones venideras, poblará la tierra. Lilith frunció el ceño al asimilar la información. Algo que su esposo imitó al dirigir una mirada a Será. Su mirada era indescifrable para la rubia. Bien, entonces, sonrió Será a ambos. Les preguntaría si tienen alguna otra pregunta, pero creo que es mejor dejarlos con esto, para que se acostumbren mejor el uno al otro. No se preocupen, porque si alguno tiene alguna pregunta o aclaración que necesiten, la Serafín miró fijamente a Adam al decir eso. Pronto me pondré en contacto con ustedes. Hasta entonces, Adam, Lilith, estén bien. Asintió a ambos antes de alzar el vuelo con gracia. El viento a su alrededor apenas se alteró, causando un leve balanceo en el cabello de la primera mujer mientras se elevaba, su cuerpo se convirtió rápidamente en luz pura, antes de desvanecerse en la nada, dejándolos a los dos solos. Entonces los dos ojos se encontraron nuevamente y Adam habló por primera vez. Entonces, ¿y Lilith, preguntó con una voz profunda, distinta a la suya o a la de Será, pero no con mala intención, en absoluto, mientras la observaba con calma. Entonces hizo algo extraño. Extendió la mano hacia ella, ganándose un parpadeo confuso, mientras ella miraba el apéndice. Bienvenida al Edén, le dijo, con una voz suave que a ella le gustó, mientras volvía a mirar sus oscuros estanques. Espero que nos llevemos bien. Y cortar. Notas del autor. Vaya, ha pasado un tiempo desde que actualicé esto. Disculpen la larga espera, chicos. La vida y otros escritos me han mantenido alejado de este fic. Para quienes creen que este fic está muerto, no es así. Volverá en las próximas semanas, y tengo muchas ganas de avanzar en el nuevo arco argumental, con todo lo que he preparado, así que espérenlo con ansias. En cuanto a este capítulo, un poco más de Lucifer. Piccolo decidió defenderlo, y nos presentaron a Lilith. Un personaje que tengo muchas ganas de escribir y desarrollar a partir de ahora. Obviamente, todavía no sabemos mucho sobre ella, salvo por los fragmentos que Biff ha compartido en las transmisiones en vivo y los detalles de la serie, así que más allá de eso, tendré que ver qué puedo hacer. En cualquier caso, espero que hayan disfrutado de este capítulo, y los veo a todos en el próximo.